Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica, estamos en el día 206 y vamos a leer segundo de Crónicas 29 y 30, así como también el Salmo 107. Así que estamos en el reinado del rey Ezequías, así que vamos a compartir esta lectura considerando lo que él hizo. Bueno, lo que el Señor hizo a través de él. Vamos a leer capítulo 29, Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas, y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor vino contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como ustedes lo ven con sus propios ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de los coatitas, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, y de los gersonitas, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, y de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Man, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos levitas reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. Los sacerdotes entraron al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la santificación el primer día del mes primero, y el octavo día del mes entraron hasta el pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días, y terminaron el día 16 del mes primero. Después fueron al rey Ezequías y le dijeron, hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reino, los hemos preparado y santificado, y ahora están delante del altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los príncipes de las ciudades y subió a la casa del Señor, y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Mataron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea, y pusieron sus manos sobre ellos. Los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con su sangre como expiación por todo Israel.
porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado de todo Israel. Luego Ezequías situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto del Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor, con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría, y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo: Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos, y el número de los holocaustos que la asamblea trajo fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto al Señor. Y las cosas consagradas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero los sacerdotes eran pocos y no pudieron desollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra, y hasta que los otros sacerdotes se hubieron santificado, porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Hubo también holocaustos en abundancia con la grasa de las ofrendas de paz y con las libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Entonces Ezequías se regocijó con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no lo habían celebrado como estaba escrito. Los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Israel, de Isaac y de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como ustedes ven. No sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, para que su ira ardiente se aparte de ustedes. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor, su Dios, es clemente y compasivo, y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés, hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor.
En el mes segundo se reunió mucha gente en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande, y se levantaron y quitaron los altares que habían hecho en Jerusalén. También eh, quitaron los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor, y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos de la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua, por todos los que estaban inmundos, para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito, porque Ezequías oró por ellos, diciendo: que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios, el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor Ezequías y sanó al pueblo. Los israelitas que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando al Señor con instrumentos resonantes. Entonces Ezequías habló al Señor de todos los levitas, habló al corazón de todos los levitas, que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor, y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días, y celebraron los 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y los príncipes habían contribuido a la asamblea 10.000 ovillos y 10.000 novillos y 10.000 ovejas. Y gran número de sacerdotes se santificaron, y se regocijó toda la asamblea de Judá, junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel, como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Bien, entonces acá concluimos esta lectura de 2 de Crónicas 29 y 30. Vemos al reinado de Ezequías, quien organiza esta reforma espiritual que busca restaurar el templo en el sentido físico, pero también que cada corazón de las personas pueda volverse a Dios en arrepentimiento, en reconciliación. Ahora, en este caso, la conexión no es algo tan complicado como en otros casos, sino que el Salmo 107 nos muestra cómo después del pecado, aquellos que claman al Señor, el Señor libra de sus aflicciones y muchas otras cosas más. Dios da nuevas oportunidades, tanto para Judá como también para muchos de Israel, que se ve ahí, que lo envían con estas cartas, muchos lo rechazan, pero algunos se humillan delante de Dios, y algunos del reino del norte, de algunas tribus, van también a adorar al templo y acogen esta invitación, a pesar de todas las divisiones políticas que estaban ahí. Entonces este llamado a adorar a Dios es para todos, porque en el Salmo 107 se recalcan las razones, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora después vemos en el capítulo 30 que habían algunos de estos invitados del reino del norte que no estaban purificados ceremonialmente, pero Ezequías ora por ellos y dice la palabra que Dios escuchó su oración y sanó al pueblo. Entonces lo que nos dice ahora el Salmo 107 es que Dios restaura a aquellos que se vuelven a Él. Así que vamos a leer el Salmo 107 para concluir esta lectura de hoy. Dice así: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor,
a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, para que fueran una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios, y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce, e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes, y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento, y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra, y los sanó, y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias, y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves, y hacen negocios sobre las grandes aguas, han visto las obras del Señor, y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló, y levantó un viento tempestuoso, que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo, y alábenlo en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desiertos, y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos, para que establezcan una ciudad donde vivir. Y siembres campos, planten viñas, y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho, y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes, y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. Pero el pobre lo levanta de la miseria, y lo pone seguro en alto, y multiplica sus familias como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad se les cierra la boca. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas, y considere las bondades del Señor. Bien, entonces terminamos acá, vamos a finalizar orando. Padre Santo, reconocemos tus bondades, tu misericordia, tu gracia, Señor, con el pecador. Gracias, Padre, por tantas cosas que nos das, por cómo perdonas nuestros pecados, y nos das estas oportunidades nuevas cada mañana para reconocer tu gracia, tu poder, tu salvación. Gracias, Padre, por todo lo que haces, y ayúdanos, Padre Santo, restaura nuestro corazón para que nos volvamos siempre a ti, Señor, y no nos alejemos avergonzados, sino que nos acerquemos con gozo ante ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.